Así que les invito a buscar Hebreos capítulo 7 del 1 al 10 y sumergirnos en el tema de hoy, lo cual se titula Según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7 del 1 al 10 dice de la siguiente manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Padre mío, ante tu presencia estamos. Solamente queremos pedirte que nos hables, que nos enseñes. Ponte tú, Señor, a hablarnos a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Quiero serles franco, cuando uno habla de Melquisedec, el tema trata de ponerlo a un lado. Pero como estamos llevando a cabo una serie de predicaciones, de sermones en cuanto al libro de Hebreos, no podemos dejarlo de lado, este personaje, Melquisedec. La Biblia no habla mucho de Melquisedec, habla extremadamente poco. Incluso se menciona en 3 libros de la Biblia, en unos cortos versículos, y ya. Pero lo que dice es increíblemente importante e increíblemente grande. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que se menciona a Abraham, el más grande de los hombres en el pueblo judío. Cuando se hablaba del padre Abraham, los judíos inmediatamente lo identifican como el más grande de los más grandes. La diferencia está entre Abraham y Moisés. ¿Cuál de los dos? No obstante, Abraham fue primero que Moisés y solamente por eso se logra entender de que pudiera tener alguna superioridad leve por sobre Moisés, ya que Moisés recibió la ley de Dios. Pero Abraham fue el que fue elegido de parte de Dios para comenzar el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Así que lo que vemos en realidad es un Abraham como cabeza de toda la genealogía y de toda la descendencia que eventualmente vino a ser el pueblo de Israel. Tenemos a Abraham, luego eventualmente le nació Isaac, lo cual ustedes pueden ver en sus pantallas, que Ismael está en negro, a propósito lo puse, porque Ismael no fue el hijo prometido, sino que fue Isaac. Y por Isaac continuó la descendencia hasta tener el pueblo
de Israel, no de Ismael. Ismael vinieron otras naciones, lo cual pudieran ser perfectamente naciones derivadas de Egipto, incluso árabes. Pero después de Isaac vino también su hijo, el hijo de Isaac llamado Jacob, lo cual también tuvo a Esaú, pero Esaú fue desechado por Dios. Incluso Dios dijo a Esaú: yo aborrecí y amé a Jacob, únicamente porque Esaú también fue contrario a los propósitos de Dios. Cuidado que nuestros propósitos sean contrarios a los propósitos de Dios, porque Dios dijo claramente a Esaú: yo aborrecí, cuando Esaú desechó su primogenitura. Pero después de Jacob, hermanos, vinieron hombres importantes. Pero al hablar precisamente de Melquisedec, entendemos que Melquisedec apareció en el escenario contemporáneo de Abraham. En otras palabras, Melquisedec, lo cual era un rey y al mismo tiempo era un sacerdote, apareció cuando Abraham estaba vivo. Después, yendo directamente a la siguiente generación, Jacob tuvo algunos hijos, múltiples de hijos, lo cual de ahí provienen las 12 tribus de Israel. Se le llama Israel porque Jacob peleó con un ángel y eventualmente el ángel le dijo que le iba a cambiar el nombre de Jacob a lo que es la traducción de el que ha luchado juntamente con Dios. Y eso se traduce como Israel. Cada vez que mencionamos el nombre de Israel, de aquella nación, estamos diciendo en el hebreo el concepto de quien luchó juntamente con Dios. Pero de los hijos de Jacob, entre ellos le nació Leví. Y de Leví surgió las tribus sacerdotales. Por cierto, de Leví surgió Moisés y Aarón, eventualmente, no directamente, porque hubo un casamiento en medio, pero surgió Moisés y Aarón. Sabemos perfectamente que a Moisés se le entregó la ley en el monte de Sinaí para todo el pueblo de Israel. Pero de Aarón surgió lo que se llama el orden arónico. Y el orden arónico tenía que ver con todos los sacerdotes y la línea sacerdotal que venía de los levitas. Así que básicamente en esta poca y corta y diminuta y resumida información, entendemos que Abraham se encontró con un tal Melquisedec, lo cual era sacerdote del Dios Altísimo antes que Dios estipulara que existieran los sacerdotes. Los sacerdotes no vinieron a existir hasta después de Isaac, después de Jacob, después de Leví y por supuesto comenzaron recién en la generación de Aarón. Vemos que en la generación de Aarón, donde salieron todos los sacerdotes hasta el día de hoy, los Kohanim, los sacerdotes vienen de la línea levítica hasta el día de hoy. Se eligen de la tribu de Leví. Entendemos que Jesús fue de la tribu de Judá. Y a Jesús también se le llama rey y sacerdote. Pero no vino de la tribu de Leví, sino que vino de otra tribu, la tribu de Judá. Por lo tanto, entre la genealogía de Aarón no encontramos a ningún Melquisedec. Atravesando la historia no vemos a ningún Melquisedec que haya nacido de los lomos de Leví. El sacerdocio de Cristo fue según el orden de Melquisedec, no, como repito, el de Leví. Todos los sacerdotes del orden de Aarón eventualmente morían. Y todo esto que yo le estoy explicando a ustedes
el escritor de Hebreos se lo estaba explicando a esa gente al escribir el libro de Hebreos. Ellos estaban entendiendo esto mejor de lo que ustedes lo entienden, porque ellos eran judíos. Ellos entendían lo que era un sacerdote. Ellos sabían perfectamente que su propia sangre venía de la sangre de Abraham y eventualmente de todos los patriarcas. No necesariamente de la tribu de Leví, pero sí los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Y ahora le llaman a un Cristo, a un Jesús que lo mataron en la cruz, le llaman de que es un sacerdote. ¿Cómo lo tomaban ellos? ¿Cómo podían ellos asimilar de que ningún sacerdote que no fuera de la tribu de Leví se podía llamar sacerdote? Y ahora el escritor de Hebreos, si es Pablo, y todos los demás catalogan y califican a Cristo Jesús como el sumo sacerdote, el que refiere al hombre con Dios y Dios con el hombre, el intercedor, el puente entre Dios y el hombre. Le está llamando de que fue aquel crucificado, aquel muerto en la cruz. Le llaman el sumo, lo cual es la palabra sumo, solamente se le daba ni siquiera a todos los sacerdotes, sino a uno, el que entraba una vez en el año. Era grandioso lo que los hebreos estaban escuchando en ese momento de aquel que escribía el libro de Hebreos. Y les dice todo lo que se ha mencionado ahora, incluso de que el sacerdocio de Cristo está viviente y es para siempre. Viendo ellos de que aquel Cristo había sido muerto y que lo habían bajado de la cruz lánguido y después lo habían puesto en aquella tumba y le pusieron una piedra para que estar seguro de que estaba ahí. No había sombra de duda de que a este nombre no se le podía llamar sumo sacerdote, y menos de que estuviera vivo, y mucho menos de que viva para siempre. Pero estaba escrito. Estaba escrito por la palabra de Dios, estaba inspirado por el Espíritu Santo y escrito en las Escrituras que nosotros tenemos a nuestra disposición, diciendo: juró Jehová. No fue el hombre quien juró. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Refiriéndose a Jesús. Y luego repite, eso es en Salmos, lo cual es David quien lo está escribiendo. Es un pasaje, lo que se llama mesiánico, apunta al Mesías, Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué estaba diciendo David si no hubiera sido dirigido, influido por el Espíritu Santo? Estaba hablando de una persona que iba a ser real en algunos años después. Él no sabía, pero él estaba hablando, siendo inspirado, lo cual significa respirado hacia adentro por el Espíritu Santo, y diciendo que el mismo Jehová había jurado y que no se iba a arrepentir, diciendo de que aquel que iba a venir, el Mashiach, iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el que no venía de los levitas, el que ni siquiera vino cuando la ley existía, el que ni siquiera vino cuando los diezmos se habían establecido. Aquí hay un enigma, algo muy interesante y complicado por cierto, pero Dios lo había dicho. Hechos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo vuelve a repetir el escritor de Hebreos. El otro había sido David,
Y sigue hablando a través del Espíritu Santo en Hebreos 7, pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas son las veces que se repite aquel hombre, Melquisedec. Y luego la palabra del Señor nos dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ustedes preguntarán, bueno, entonces, ¿quién es Melquisedec? Hemos hablado de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los personajes bíblicos, de Noé, de Adán, de Eva, pero no se habla mucho de Melquisedec. Y según lo que hemos entendido, es un súper personaje. Es un personaje que tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el padre de la fe y con la iniciación del pueblo de Israel. Pero es interesante cuando estudiamos quién es Melquisedec. Dice la palabra de Dios, y es lo único que podemos encontrar de él. En Génesis capítulo 14, del 18 al 20, entonces Melquisedec, no dice de dónde apareció. De repente dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es todo lo que tenemos de Melquisedec. Y luego lo que leímos allá en Hebreos. Hermanos, analizando esto, y no necesariamente en detalle, vemos que, número uno, Melquisedec era un rey. Era un rey de lo que se llama Salem. Y Salem es una palabra en hebreo que significa paz. La palabra nos dice todo lo que yo voy a poner ahí para ustedes. La palabra dice de que Melquisedec era un sacerdote, pero no de un dios pagano, como lo era el padre de Abraham, como lo era la familia de Abraham, incluso como pudo haber sido, de alguna forma u otra, Abraham mismo en su principio. Este Melquisedec era sacerdote. ¿Quién lo inició en el oficio del sacerdocio del Dios Altísimo? Es una incógnita, pero la Biblia no lo dice. Luego de Melquisedec se sabe que su nombre significa rey de justicia. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todo lo estamos sacando del pasaje bíblico. También dice que su nombre significa rey de paz. Y aparte de eso, este hombre, Melquisedec, bendijo al más grande de los grandes, Abraham. Wow. Luego entendemos de que este Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Todo esto lo voy a explicar en detalle la próxima semana, porque es mucho. Pero aquí hay cosas sorprendentes que si no se estudian quedan en el aire sin poderse entender. El hecho de que alguien haya bendecido a alguien ya es algo bíblico grandioso. Luego de que haya recibido los diezmos, ¿quién recibía los diezmos y por qué? Lo vamos a explicar. Pero también entendemos acerca de Melquisedec que compartió pan y vino con Abraham. Lo cual el pan y vino es una referencia de la Santa Cena. Todo esto es muy significativo. Entendemos que no se le conoce padre ni madre, según lo que entendemos. Tampoco tiene genealogía. ¿De dónde vino?
cuáles fueron sus padres, sus tíos, sus hermanos, todo lo demás. No tiene principio de días, dice la palabra de Dios. También dice que no tiene fin de vida. ¿Será eterno? Todo eso vamos a explicarlo después. Pero es un enigma y por eso muchos predicadores sencillamente no tocan el tema. Otros sí, porque se atreven con temor para poder no confundir o explicar algo que no es cierto. Entendemos acerca de Melquisedec de que fue hecho, ahí tenemos algo clave, fue hecho semejante al Hijo de Dios. Eso lo explica la Biblia, eso lo dice la Biblia. Y luego dice que fue sacerdote para siempre. Entonces quiero, hermanos, enfatizar en algo, porque hasta este momento hemos enfatizado en Melquisedec y hemos visto sus pormenores y nos llama la atención entender todo esto. Pero quiero, hermanos, quizás para no extendernos demasiado, ver algunos detalles. Melquisedec, número 1, es mayor que Abraham, lo cual le llaman el padre Abraham, el patriarca Abraham. ¿Quién pudiera ser más grande que Abraham? No, sencillamente no hay. Se compara, les dije, a Moisés, pero más que Abraham. Sin embargo, la Biblia dice de que Melquisedec era mayor. Y no está hablando de edad porque era mayor de edad. Está hablando de algún tipo de nivel espiritual, si se quiere. También este Melquisedec es mayor que el orden arónico, el que Dios puso. Dios puso el orden arónico por el cual iba a venir el sistema levítico. Y este Melquisedec es mayor que el sistema levítico de todos los demás sacerdotes. Todos los demás Kohanim serían de menor grado que este Melquisedec, según el relato bíblico. Fue hecho en semejanza de Jesús. Quizás se le pudiera llamar que esto es una tipología de Cristo. Yo no lo llamaría, y aunque tengo mucho la intención de poderle llamar una cristofanía, no lo llamaría cristofanía, aunque pareciera, pero más es una tipología. Para los que no saben, una cristofanía es una aparición de Cristo antes de haber sido encarnado, lo cual ha ocurrido en otras oportunidades, se ve en el Antiguo Testamento. Pero no necesariamente pudiéramos entender de que este Melquisedec era realmente una cristofanía. Cristo Jesús tomando forma en ese tiempo antes de haber tomado carne y haber sido engendrado por María. Por eso pienso que es una tipología de Cristo. No obstante, esto es lo más importante, que el enfoque, tanto para aquellos hebreos que escuchaban el mensaje de aquel que escribió el libro de Hebreos, como para nosotros, el enfoque debe ser y es Jesucristo y no Melquisedec. Por más grande que Melquisedec sea, debe ser Cristo el enfoque principal. Por algunas sencillas razones. Melquisedec no es tu personal sumo sacerdote. La Biblia no dice eso. Que haya sido sumo sacerdote o sacerdote del Dios Altísimo, sí, pero no es tu sacerdote. Hay alguien que bíblicamente se identificó como nuestro intermediario entre el Padre Celestial y nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Melquisedec no es tu abogado ante el Padre. No se sabe de que Melquisedec, ni tampoco lo dice, de que Él esté entre el Padre defendiéndonos por cada pecado que tú cometes. Sin embargo, Cristo Jesús va al Padre y cuando tú cometes un pecado, Cristo Jesús ante el Padre dice la palabra que Él es nuestro abogado. Y Él le dice a su Padre Celestial: papá, mira la cruz.
Y papá se recuerda de que ahí murió su hijo y derramó su sangre por pagar tus maldades y pecados y las mías. Esa es una fuerza de abogacía que se llevó a cabo. Melquisedec no te justifica con su sangre. Él no la derramó. Melquisedec no dijo, estaré contigo hasta el fin. Pero sí tenemos a Jesús, que está con nosotros hasta el fin de nuestros días. Camina contigo, llora contigo, ríe contigo, se goza contigo todos los santos días. Él está acompañándote. No te dejaré, no te desampararé. Contigo estaré yo en la angustia. Melquisedec no murió en la cruz. Y Melquisedec no te promete vida eterna. Es muy bonito el personaje. Puede ser una tipología de Cristo. Puede ser alguien, un enigma, alguien muy interesante, que lo vamos a ver también el próximo domingo. Pero Él no te promete vida eterna. Porque solamente uno fue quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Melquisedec, que envió a su único hijo para que muriera por ti. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la diferencia entre un personaje y Cristo Jesús. Quiero decirte, hermanos, que Hebreos sigue hablando. Y para concluir este tema en particular, dice el versículo 17 al 20, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. ¡Wow! No voy a ir tan rápido. Quiero que ustedes lo craneen, lo analicen. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? A nosotros, a los herederos, ¿de qué cosa? De la promesa, la vida eterna. Aleluya. Dice, abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Los que estamos estudiando esas palabras, esas terminologías de los atributos de Dios, Dios es inmutable. Está diciendo de que la promesa de Dios es inmutable. Nadie la va a revocar, nadie la va a cambiar, nadie va a transgiversar, revocar el consejo de Dios. Dios lo dice y se hará. Tú eres salvo por la sangre y muerte de Jesús. Hebreos dice, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso, dice, juramento para que por dos cosas inmutables, lo menciona dos veces. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son aquellas dos cosas inmutables que no puede cambiar Dios porque Dios mismo ha decidido inmutabilidad? Ahí están. Número uno, la promesa de Dios. Dios nunca la va a cambiar. ¿Y cuál es la segunda cosa inmutable? El juramento de Dios. Cuando Dios ha jurado por sí mismo, nadie ni nada en la esfera del cosmos o en la esfera de los espíritus, porque Dios es espíritu, va a hacer cambiar de opinión a Dios. Cristo murió por ti y por mí, hermanos. Y es el regalo de vida eterna. Y solamente se obtiene a través de la fe, de creer en que lo que Él hizo fue por ti y por mí, porque nos amaba y nos ama. Para que por dos cosas inmutables, estas dos, la promesa y el juramento, en las cuales, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido
para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza está basada en dos cosas inmutables: la promesa de Dios. Si nosotros como hombres falibles muchas veces prometimos y tratamos de hacer todo lo posible por cumplirla, como padres, como esposos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, que no miente, que su palabra es ley? Y porque Él dijo que tenía que morir uno y derramar la sangre, pero no tenía que tener pecado, Él mismo tuvo que enviar a su unigénito Hijo a morir, porque su palabra no podía ser revocada. Se cumplió su propia palabra, porque es eternal. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ¿qué? Como segura y firme ancla. ¿De qué cosa? Del alma, no del cuerpo. El cuerpo va a morir, va a hacerse polvo. Tu alma va al paraíso. Tu alma va al seno de Abraham en el antiguo tiempo. Tu alma va al reino de los cielos, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró, solamente tenía que entrar el sacerdote una vez al año, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, el que va primero, mostrándonos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El personaje principal no es Melquisedec, es tu Jesús, tu Cristo, tu Señor y Salvador, al que cantamos aquí, al que adoramos, al que levantamos las manos y le damos honras y glorias, al que quisiéramos tener cerca para abrazarlo y tener un momento ante sus pies. El que dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. El que dice, escribo tu nombre en el libro de la vida y nadie tiene una goma para borrarlo. A Él adoramos. Y a Él rendimos toda nuestra adoración y nuestra entrega. Yo pensaba hoy día que se hacía la Santa Cena, pero me equivoqué. Es el próximo domingo. Iba a traer un tema en relación a la Santa Cena con referencia a Melquisedec. Precisamente porque él trajo pan y vino. Y eso significa algo. Pero hermano, cuando Cristo Jesús se entregó en la cruz por nosotros, ese pan y ese vino se hicieron su cuerpo y su sangre. No cuando tomamos la Santa Cena, sino que ese es un recordatorio nada más. Pero cuando Él murió en la cruz, y la palabra del Señor dice que el velo se rasgó. ¿Qué velo usted cree que se rasgó? Su carne se rasgó. Solamente para demostrarnos de forma práctica, objetiva, lo que Él hizo. Y lo entendemos a través del simbolismo. Entrega tu corazón a Él. Entrega tu vida a Él. Aprovecha cada minuto de vida que tienes de aprender de la palabra de Dios, de absorber el mensaje de la palabra, de llenar tu espíritu
de la savia divina y de hacer lo que dice Apocalipsis, santificarte más, luchar contra este cuerpo pecaminoso. Que el Señor te bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Sé que siempre hago la pregunta y si hay personas que hayan venido y que no conocen a Cristo, que nunca lo hayan aceptado y nunca hayan pasado acá al frente, hoy es el momento. Usted puede pasar al frente y decir, yo quiero aceptar a ese Jesús que murió en esa cruz. A ese Jesús que Melquisedec es el tipo de él y que se habló tanto de él. Pero el enfoque principal es Jesús. Abre tu corazón para Él. Abre tu corazón y dile, Señor, quiero participar contigo de esa Santa Cena. Quiero participar contigo de esa cruz. Aunque ya no va a ser tú quien va a tener que ser clavado. Él ya lo fue por ti. Y si hubiera alguien que quisiera aceptar a Cristo, pues mientras el hermano toca un trasfondo musical, yo te invito que pases aquí al frente y yo oro por ti. Es todo lo que pide el Señor. Una demostración pública, no privada. Porque a Cristo no lo mataron privadamente. A Cristo lo crucificaron públicamente. Y eso también es un símbolo de que tú públicamente tienes que venir a morir a tu ego. Y si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón de forma pública, hoy es la oportunidad. Puedes hacerlo. Y si ya lo has hecho, wow, ya tienes vida eterna. Y ya no tienes que pasar 2 veces a arrepentirte, porque ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia estamos una vez más. Quiero darte gracias. Tu palabra viva, real, es una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos de los huesos, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos enseñas tu corazón, tu mente, y nos dices lo que quieres de nosotros, que es nuestro corazón. Y nos llamas a tiempo y afuera de tiempo. En este momento yo te pido por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos, hermanas que han venido, que tú mires y registres su corazón. Y si hubiera necesidad de que alguno de ellos venga a ti, háblales, redarguye su corazón, para que tengan un encuentro contigo y puedan llamarte Padre y tú le puedas llamar Hijo. Venimos ante ti en aquel nombre poderoso, bello, maravilloso, inigualable, el de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga, hermanos. Saludados en el amor de Cristo. Estamos despedidos.